Hola, bienvenidos a su podcast Más allá de la medicina. El día de hoy, como lo habíamos comentado en podcasts anteriores, vamos a hablar sobre enfermedades en temporada de calor. En las enfermedades en la temporada de calor influye obviamente el aumento de temperatura que tenemos de manera cotidiana y habitual, y eso va a ayudar a que los alimentos se descompongan de una manera mucho más rápida. Como hacemos confianza por venir de temporadas en las que hace menos calor, es muy común que se descompongan los alimentos o inclusive que haya deshidratación por parte de las personas. ¿Por qué? Porque hacemos esto de una manera cotidiana, no le ponemos atención hasta que ya estamos en el momento. Entonces, en medicina china, por ejemplo, nos ayudaría mucho el reforzar canal de hígado, canal de estómago y sobre todo cuidar la alimentación, evitar comer en la calle alimentos que se pueden descomponer de manera muy fácil, por ejemplo los mariscos y alimentos cocinados en general como pueden ser los tacos en el caso de los mexicanos, las tortas, los lonches. Tenemos que poner atención en dónde comemos y qué tipo de alimentos comemos. La forma de tratar estos padecimientos gastrointestinales son muy variadas. Tenemos desde recetas muy tradicionales de los abuelos, enfoques naturales, enfoques en medicina china, homeopáticos obviamente, y la parte de medicina convencional o medicina alópata. Todos funcionan en mayor medida o en menor medida, pero es importante que usemos primero lo que tenemos a la mano. Segunda, que no nos confiemos en que una enfermedad gastrointestinal va a pasar de manera natural, solo y va a dejar el cuerpo. Hay que poner atención porque recordemos que hace unos años todavía temas como el cólera estaban presentes en las sociedades actuales y generaban muertes y hospitalizaciones. Y puede pasar desapercibida la gravedad de una enfermedad y llevarnos a un tema muy grave. Entonces, aquí hay que poner mucha atención en el tema de la hidratación. Independientemente de que haya una cuestión de enfermedad gastrointestinal o no, en esta temporada en la que ya hace calor, tenemos que estarnos hidratando constantemente. La realidad es que el agua no es suficiente y bebidas azucaradas o bebidas como refrescos, como ciertos preparados comerciales, no ayudan en el tema de hidratarse. Lo ideal es agua combinada con algún tipo de suero. Y en algún tipo de suero me refiero tanto a sueros comerciales como a sueros caseros. La receta de suero casero, que es muy común que la pueden encontrar en internet, es a base de agua, sal, azúcar y comúnmente complementada con limón para darle un sabor, por aquello de que hay personas que les gusta tener un sabor en las bebidas. Ese es un suero casero que es muy útil y si hay síntomas como diarrea, hay que estarlo tomando constantemente. Si no hubiera síntomas, insisto, de una enfermedad gastrointestinal, solamente por la temporada y el clima que tenemos, deberíamos estarnos hidratando. Eso quiere decir que tenemos que tomar entre 1,5 litros a 2 litros de agua al día y por lo menos yo sugeriría medio litro de algún tipo de suero. Los sueros comerciales son los menos recomendados por muchas razones, principalmente porque pueden generar cálculos y pueden generar otro tipo de cuestiones. Hay personas que toman los sueros comerciales como si fueran postres o como si fuera algo de lo más cotidiano en lugar de agua. Eso no es lo indicado. Lo indicado es combinar agua con algún tipo de suero. ¿Sí? Entonces, bueno, desde la medicina china, la temporada de calor con las enfermedades gástricas nos llevan a que podemos reforzar el canal de hígado y canal de vaso y estómago. Esto quiere decir que tengamos cuidado con alimentos muy cargados a cierto tipo de temperatura. En medicina china se habla de alimentos fríos y calientes, que no tienen que ver con la temperatura de la cocinada de estos alimentos, no, tienen que ver con la naturaleza de estos alimentos. Por ejemplo, si hablamos de espinaca, si hablamos de atún, si hablamos de pepino, hablamos de alimentos fríos de naturaleza. Si hablamos de carnes rojas, si hablamos de grasas o si hablamos de un caldo, bueno, el caldo ya es por la temperatura, pero los elementos de un caldo corresponden a un alimento que se considera caliente. Insisto, no por la temperatura en sí, sino por su naturaleza. Entonces, algo que ayuda en temas gastrointestinales es que combinemos estas temperaturas de naturaleza en los alimentos frías y calientes y no nos vayamos a los extremos. Los extremos sería un menú, por ejemplo, totalmente frío en alimentos, un sándwich de atún
con una ensalada verde y un agua de pepino o de limón, es un menú completamente frío, hablando de tipo de alimento, y que puede ser agresivo para intestino y para estómago. Y eso puede generar malestar digestivo. Ese mismo menú, si lo combinas con un caldo o con una sopa caliente, cambia la naturaleza y es mejor recibido en el cuerpo y va a ayudar a que tu digestión sea más eficiente y tengas menos situaciones complicadas, por ejemplo, distensión abdominal, una posible diarrea o malestares asociados a la cuestión digestiva. ¿Sí? Esto es en la parte de medicina china. Insisto, nada más es cuidar la combinación de alimentos, no cargarnos mucho a un lado. El otro ejemplo sería una comida alta en grasas y en carnes, sin nada de verduras, sería totalmente caliente. Y esto tampoco es muy recomendado. Recordemos que en la teoría de medicina china se cuidan muchos los extremos de cualquiera de estas fases. Lo frío y lo caliente, o los excesos y las deficiencias, tienen que ir de una manera más mesurada, más combinada para buscar un equilibrio. Esa es la base que nos da la medicina china sobre lo que sería un esquema de salud. Y no está por demás recordar que el esquema de salud de medicina china no está estático, está en constante movimiento. Por eso lo que hagas hoy en un tema de alimentación, tendrás que modificarlo el día de mañana, dependiendo de distintos factores. La temporada del año tiene que ver, claro que tiene que ver. Y bueno, en base a la teoría china, tendrá que ver también esta parte de qué canal y qué órgano está más preponderante dependiendo de la temporada. Ahorita en primavera, el hígado es un órgano que cumple una función vital en la cuestión de salud desde la medicina china. Pero entonces, la base de lo que podemos hacer para temas digestivos en esta temporada, insisto, tiene que ver con hidratación, alimentarte a tus horas, no dejes de comer. La deshidratación provoca un desgaste excesivo de energía. Es muy importante que tengas alimentos constantemente durante el día para evitar una descompensación del cuerpo. En la parte natural, en herbolaria y en homeopatía, también tenemos opciones para cuestiones digestivas, ya sea una digestión compleja, complicada, tipo la colitis, con síntomas como distensión abdominal, la famosa inflamación, generación de gases. Tenemos plantas que nos ayudan a que la digestión sea más fluida, más llevadera. En medicamentos homeopáticos tenemos muchos ejemplos como Nux vomica, que es un medicamento muy utilizado en homeopatía para mejorar los síntomas digestivos, sobre todo asociados a colitis o tránsito intestinal lento. La generación de gases, todo esto se va a mejorar con Nux vomica, pero tenemos muchos ejemplos, ¿no? En caso, por ejemplo, de una infección gastrointestinal, tenemos, del lado de la homeopatía, tenemos, por ejemplo, arsénico, que ayuda mucho con síntomas generados por alimentos que se descomponen. Entonces, siempre habrá opciones. En la medicina convencional, obviamente, hay otro tipo de medicamentos que también van a ayudar con esta sintomatología. Lo importante, recordemos, es que tengas la atención, porque lo peor que puedes hacer en un tema de salud es que no pongas atención en los síntomas y en la patología. Necesitas que un profesional revise la sintomatología de las indicaciones de qué medicamentos y cómo los tendrías que tomar, porque muchas veces llegamos a eventos muy fuertes por no hacer algo básico al principio. Ejemplos que tenemos en la consulta, como que llega un padre de familia con un menor que tiene 4 días con síntomas, eso es muy peligroso y no debe hacerse. Debemos acostumbrarnos a ir con un profesional de la salud cuando empiezan los síntomas, por lo menos el primer día, máximo el segundo día que siguen instalados los síntomas, y darle la atención necesaria para que genere menos complicaciones y sea más rápido la restitución de la salud en el paciente. Este tipo de cuestiones se aplican en cualquier evento de salud y en cualquier tipo de medicina. No hablo de una medicina naturópata, medicina china o homeopática. Hablo de cualquier tipo de salud y cualquier enfoque médico. La atención primaria va a ser básica. Y sobre todo hay que recordar que la alimentación puntual junto con la hidratación van a ayudarnos a que en esta temporada podamos estar tranquilos, en paz. Si vamos a estar expuestos al sol de manera directa, hay que llevar líquidos a la mano para estar hidratados constantemente. Hacemos confianza y mucha gente cae en una deshidratación avanzada porque hace confianza,
no se hidrata, no lleva las precauciones adecuadas y realmente la exposición al sol es cada vez más intensa y estamos menos acostumbrados. Entonces, estos cambios los resiente el cuerpo y tendremos que estar preparados. Lleva tu agua, lleva tu suero, trata de estar a la sombra lo más que se pueda. Cuando sea indispensable estar en el sol, prepárate, bloqueador solar de preferencia, gorra, lentes oscuros y sobre todo líquidos a la mano para estarte hidratando de manera recurrente y constante. Todas las enfermedades o la mayor parte de las enfermedades podemos decir que son prevenibles, incluyendo esta parte de enfermedades gastrointestinales por temporada de calor, siempre y cuando tengamos las precauciones mínimas necesarias para llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, te dejo estos consejos, si te son útiles, aplícalos por favor en la vida cotidiana. Puedes evitar el gasto de una consulta médica y puedes evitar también el desgaste físico y emocional de lo que implica tener un familiar con una cuestión de salud gástrica o gastrointestinal en este caso, de una manera muy sencilla. Esperamos que esto te sirva y te veo en el próximo capítulo del podcast Más allá de la medicina. Gracias.